iglesia, algo cambia. Pero muchas veces, quizás casi ninguno de nosotros habla de cambiar conducta. Porque mayormente cuando pedimos es: Señor, cambia mi esposa. Señor, cambia mi esposo. A veces oramos: Señor, cambia mis hijos. O los hijos oran: Señor, cambia a mi papá o a mi mamá. Que sean más buenos. Que la persona sea, digamos, no complaciente, pero sí por lo menos que acepte algunas cosas. Porque normalmente pensamos que quien debe cambiar es otro y no yo. Normalmente, ¿por qué ocurren las peleas? ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué las parejas? ¿Por qué los padres e hijos discuten? Porque siempre piensan tener la razón. Nosotros podemos ver en la Biblia, y eso lo hemos estudiado en varias ocasiones, como tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que pasó de ser perseguidor, recuerden los capítulos 7, 8 y 9 del libro de los Hechos, hemos estudiado ya durante un tiempo. Vimos cómo Pablo ahí utiliza una palabra fuerte: asolaba la iglesia. Y en el capítulo 9, prácticamente terminando ese capítulo 9 de Hechos, vemos cómo era perseguido más bien. La semana pasada estudiamos incluso que le dieron de pedradas, lo persiguieron, lo injuriaron, lo presionaron. Entonces podemos ver en la vida de Pablo que prácticamente, yo no diría que en un año, yo pienso que en un mismo día cambió muchas cosas para él. Y al final lo vemos como él dice en una de sus cartas, que él está por morir, pero que su esperanza está en que Dios mismo le va a recibir. Entonces, este hombre, Pablo, él escribió 13 cartas, pudiéramos decir que 14, incluso 15, porque hay una carta a los hermanos de la iglesia de la Odisea que no la consiguieron nunca, pero es mencionada también. Una de las cosas que él escribe es la vida cristiana práctica. Y precisamente en este libro de Filipenses, él escribió a los hermanos de Filipo, incluso él estando preso, él estando detenido, él escribió esta carta. Tanto es así que la llaman la carta del gozo. Es algo imposible decir que alguien que esté detenido, que esté preso, sienta gozo a escribir. Entonces nosotros podemos ver esto, que esta lectura que hicimos en el capítulo 3, versículos del 8 al 11, allí hay 3 aspectos que representan un verdadero cambio y que este año nosotros tuvimos la oportunidad de lograrlo. Pero la pregunta sería: ¿por qué no lo logramos? Si tuvimos la oportunidad de ser mejores, ¿por qué no lo hicimos? En nuestros trabajos en algunas ocasiones nos evalúan y llega nuestro manager y nos dice: hiciste esto, estuvo muy bien, pero esto y esto y esto no. ¿Y cuál es la promesa que hacemos? Jefe, me comprometo a que será mejor la próxima vez. Y queremos hacerlo de corazón, pero no tanto porque realmente querer ser mejores, sino porque de eso depende el aumento de dólares por hora. Entonces nos dicen: solo te toca 0.25 por hora. Y queremos más que eso. Nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta: si Dios nos estaría evaluando en este momento, ¿cuánto costaría nuestro aumento? ¿Cuánto sería? Entonces podemos ver que hay 3 aspectos aquí. Leyendo un poco, precisamente este versículo 8 nos dice que: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esta primera parte es
es profunda, es impactante. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender es que si hay algo que cambiar, es porque el verdadero cristiano tiene a Jesucristo como un tesoro para su vida. Considera todas las demás cosas inferior a qué? Inferior a Cristo. ¿Qué pasó cuando usted conoció a Cristo como Salvador? ¿Usted recuerda ese día? Es maravilloso. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, tenía yo 11 años, y cuando escuché la clase de escuela dominical, cuando yo me di cuenta, ya estaba yo frente a la maestra con mis dos manos levantadas, diciéndole que quería sentar aquí. Y luego me dio mucha emoción cuando pasamos al salón principal de la iglesia y dijeron, hay algunos que aceptaron a Cristo y me llamaron a mí. Y eso fue maravilloso, fue tremendo. A pesar de que yo tenía corta edad, me di cuenta que estaban tomando una decisión importante. Y usted sabe qué fue lo que más me impactó de esa mañana cuando yo dije haber aceptado a Cristo como Salvador. Ver una gran sonrisa en la cara de mi papá y de mi mamá. Porque ellos sabían que esa decisión que yo estaba tomando era la verdad. Eso me impactó mucho. Que ellos estuvieran contentos por lo que yo estaba haciendo. Pero hasta ahora, el que usted haya creído en Cristo como Salvador, ¿es lo mejor que le ha pasado en su vida? Pues déjeme decirle que algunos lo lamentan. Porque a veces se hacen esta pregunta, ¿por qué desde que soy cristiano ahora no me va muy bien? Porque vienen otras cosas en ese paquete. Si es el único cristiano en la casa, viene la discusión con los padres o con los hermanos o con la mamá o con alguien más que vive en la casa, porque ya no creen lo mismo, ya no hacen lo mismo. Viene también esa discordia con otros familiares que ya estaban acostumbrados que usted fuera a todas las fiestas, que fuera a las reuniones, que se sentaran a chismear todos en el mismo lugar, pero ya usted, espero que no, ya usted no lo hace. Y cuando hay una fiesta y me invitan, no puedo ir. O no, yo voy a la iglesia. O cuando se sientan a comer, entonces usted ora. Y eso causa repulsión en algunos. Los que no son cristianos ven eso como una tontería. Pero el verdadero cristiano le da gracias a Dios cada vez que va a comer. Y eso hace, incluso eso que pareciera una tontería, hace que nuestros familiares se alegren de nosotros. Como también en nuestro trabajo, en nuestro empleo. Ya no deberíamos estar mintiendo. Ya no deberíamos estar haciendo, como decimos, cualquier tracalería. Cuando incluso hasta nuestro jefe nos pide, no pongas 10, pon 12. Y nosotros como buenos cristianos, amén, tengamos que decirle, oye, yo lo lamento, pero no quiero mentir en eso. Bueno, eso es algo que todo cristiano debería hacer. Porque cuando usted conoce a Cristo como Salvador, su vida debe cambiar. Por eso es que quienes no quieren cambiar se hacen enemigos suyos. Ya sus vecinos ya no los ven igual. Ya sus vecinos lo ven como un fanático. Ya sus vecinos lo ven como algo raro. Y ya no lo buscan más porque saben que usted debería decir que no. Entonces yo repito la pregunta. ¿Conocer a Cristo como Salvador no es lo mejor que te pudo pasar? ¿O sientes pesar porque ya no tienes a tus mismos amigos? Mire, todavía habemos algunos de nosotros enfocados en otras cosas, como por ejemplo el trabajo, los estudios, el deporte, y ahí viene la bomba, el celular. Todo eso a veces pasa a ser mucho más que lo que yo debo creer en Cristo como Salvador.
Entonces la palabra tesoro que utiliza el apóstol aquí para nosotros es distinta con respecto a Cristo. Pensamos en Jesucristo no como un tesoro muchas veces, sino como un estorbo. Y es lastimoso que a veces queremos hacer algo y no lo hacemos. ¿Por qué? Es que soy cristiano. Eso quiere decir que hay algo que debe cambiar en nosotros todavía. Incluso hasta la manera de vestirse. Cuando te vistes, ¿lo haces para agradar al Señor o porque eres joven? ¿Tienes buen cuerpo? O simplemente a nadie le interesa cómo tú te vistas, ese es tu cuerpo. Usted sabe que hay un texto que dice, hijitos míos, hay que tener cuidado para no ser tropiezo, para hacer caer al hermano o a la hermana. Y quizás no es la tinta de este mensaje que ustedes quieren escuchar. Lo que queremos escuchar, Navidad, feliz Navidad. Queremos escuchar feliz Año Nuevo. Pero ¿qué tan nuevo eres hoy con respecto a lo que pasó en este año? ¿Qué tan nuevo eres? ¿Qué tanto ocupa en ti Jesucristo? ¿El trabajo es mayor que Cristo? A veces tenemos ese problema. Porque a veces en sí no es el momento que pasamos en el trabajo, sino el descanso que queremos tener. ¿Queremos la noche para descansar? ¿O queremos el domingo en la mañana para descansar? Por eso no venimos a la iglesia. O llegamos tarde porque yo quiero descansar después de toda una semana de trabajo. Eso es un feliz Navidad para todos. O los estudios. Pensamos que dejando de venir a la iglesia, eso nos va a ayudar más en el estudio. Cuando sabemos que no es así. Porque todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Y si no aprovechamos el tiempo, como dice el apóstol Pablo, debemos recordar que estos días son malos. O los deportes. ¿Usted cree que el deporte forma el carácter de tu hijo? ¿Tú crees que el deporte forma tu carácter? ¿Tú crees que el deporte te va a hacer vivir mejor con los demás? Si Jesucristo no está en tu vida y si no está en primer lugar, entonces nada de eso va a pasar. ¿Hacer deporte no es malo? Malo es que pase a formar el primer lugar y después venga Cristo. Yes, amén. Del celular no voy a hablar. Yo todavía estoy trabajando en eso. Porque si no, la pedrada va a ser para mí primero. Pero déjenme decir, el celular es algo, algunos dicen que es un mal necesario. Pero a veces pasa a ser algo que te hace hacer mal necesariamente. Hay que tener mucho cuidado con el celular. ¿Qué tanto ocupa en tu vida el celular? Mire, el apóstol Pablo lo dice claramente en este versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Pero Dios libre se nos pierde el celular. El corazón empieza a sonarnos aquí, en todas partes. Los ojos se desorbitan. Empezamos a sentir nervios. Eso quiere decir que algo está pasando en nuestra vida. Porque el celular pasa a primer lugar. Incluso, a veces pasamos más tiempo haciendo otras cosas que no tienen ningún provecho. Yes. Hermanos,
a veces hay cosas tan importantes para hacer que sí es de provecho y no lo hacemos. Por ejemplo, nosotros que somos latinos, no es de provecho hacer un curso de inglés. Deberíamos hacerlo, perfeccionar el inglés. A veces mi inglés es tan exquisito que ni lo entienden ni los latinos ni los gringos. Entonces necesitamos el idioma. Yes, amén. Pero a veces parece que es más importante hacer otras cosas. Por ejemplo, nada. Estar acostado. Yeah. Tener tantas horas viendo una serie. Mano, Pero a veces nosotros tenemos ese problema. Que cuando estamos aquí en la iglesia, parecemos ser cristianos, devotos, consagrados, que pareciera que no pecamos, pero en nuestra casa como que ni siquiera nuestra familia se entera que somos cristianos. Amén. Esas otras cosas son las que no deben ocupar el lugar de Cristo. ¿Usted sabe cuánto esfuerzo hace una familia por salir de viaje? Mucho. Y yo quiero viajar. No conozco nada aquí en Estados Unidos. Lo más lejos que he llegado es un poquito más allá de Madison. Y el problema es que si voy no ni recordaría por dónde entrar. La cuestión es esa, hermano, que a veces nosotros ocupamos nuestro tiempo en reunir para hacer algo que quede en nuestra memoria para siempre, un viaje. Yeah. Queremos tener la mejor casa y hacemos un sacrificio de hasta inclusive no comer para seguir ahorrando, para tener un vehículo, para que nuestros hijos incluso estudien en la mejor universidad. Pero de Cristo solo cantamos Navidad, Navidad, feliz Navidad. Y a Jesucristo solo lo vemos en el pesebre, no en nuestras vidas. Algunos de ustedes dirán, pero yo esperaba un mensaje de Navidad. Esa es la Navidad que el Señor se merece de nosotros, tener el primer lugar. Amén. Se nos olvida muchas veces que cualquier satisfacción que logremos fuera de Cristo no se iguala a las promesas eternas dadas por Dios para nosotros. Hermano, mire, no importa el cargo que usted haya alcanzado en su empleo. Si Dios no está allí en eso, eso es lo que dijo Pablo. Estimo todas las cosas como pérdida. ¿Sabe por qué? Porque al que usted sea incluso dueño de una empresa, no va a hacer que usted y su familia se santifiquen más. Así es, verdad. El que usted haya logrado un ascenso en su trabajo, eso no va a hacer que usted esté cada vez más cerca de Cristo. ¿No? Cierto. Porque el mayor problema que ocurre en eso es que hacemos a un lado lo que Cristo merece y pensamos mucho más en nosotros que en la obra de Dios. Entonces, ¿quién es el tesoro de tu vida? ¿Qué atesoras más? Y no lo digo solo por quienes están escuchando y quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Lo digo también por mí mismo, preguntándome, ¿realmente qué cambió en mi vida este año 2024? ¿Puse a Jesucristo como el tesoro de mi vida? ¿O simplemente fue un florero más en la casa? Se nos olvida entonces que las promesas de Dios sí son eternas. Amén. Y lo que usted y yo logramos en este mundo, algún día va a desaparecer, se va a acabar. Así es, verdad. Usted puede comprar el carro más costoso de todo este país. Pero el día que se queme, hasta ahí llegó. Amén, así es. El día que lo choque, hasta ahí llegó. Por eso debemos pensar, hermano,
en que el cambio de tu vida no tiene nada que ver con lo que hayas comprado. No tiene que ver con que hayas mudado de casa, que hayas cambiado de casa. No tiene nada que ver que tu trabajo sea diferente y quizás esté en mejores condiciones. Ni tampoco incluso mudarte de iglesia. Porque el cambiarse de iglesia no significa que vas a ser más santo. Así es. A veces algunos llegamos a otras iglesias huyendo de problemas que dejamos en la iglesia anterior. Sin saber que en esta iglesia también hay problemas. Así es. Pero Jesucristo ocupa el lugar que merece como tesoro que tú y yo debemos tener. Y vean lo que sigue diciendo el apóstol en el versículo 9. Terminando el 8 dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mis hermanos, la frase esa en la cual comienza el versículo 9, y ser hallado en él, significa que solo se podía ver a Cristo en él. Es decir, alguien actuando como Cristo. Si yo estoy en Cristo, debo actuar como Cristo. Así es. Eso es como que alguien aquí se levante a bailar. Y yo sé que a algunos no les faltan ganas. Ya lo vio. ¿Qué dirían los demás? Bueno, esos evangélicos está uno medio loco bailando. O que alguien en un velorio empiece a cantar y a gritar. ¿Qué diría la gente? ¿Qué está medio tocado? Pero cuando alguien actúa de acuerdo a lo que representa el cuerpo de Cristo, se porta como Cristo. Por eso esa frase es sumamente importante. Es una de las más importantes de este texto y de este pasaje. Cuando dice, y ser hallado en él. Dentro. Porque cuando usted y yo queremos en Cristo como Salvador, en ese momento usted entra a formar parte del cuerpo de Cristo, siendo bautizado por el Espíritu Santo, siendo sellado por el Espíritu Santo, siendo parte de la obra de Dios en este mundo. Por lo tanto, ¿cómo debemos actuar? Como Cristo. A veces hay personas hablando acerca de ciertas nacionalidades. Y vean la pregunta. Escuchen. Mira, ¿y cómo son los venezolanos? ¿No le han hecho esa pregunta a usted? ¿Y cómo son los ecuatorianos? ¿Cómo son los hondureños? ¿Cómo son los salvadoreños? ¿Cómo son los mexicanos? ¿Cómo son los de Guatemala? ¿Cómo son los de Estados Unidos? Y a veces tenemos una sola pregunta, una sola respuesta. Los tales personas de tal país son medio locos. A veces, ¿verdad? Metemos todos en una misma. O, por ejemplo, con respecto a la comida. Mira, ¿cómo es la comida de tal país? Decimos, no, esa gente come unas cosas lindas. Pero nosotros tenemos que pensar bien que dentro del mismo país no todo el mundo piensa igual. Dentro del mismo país no todos hablan igual. Dentro del mismo país no todos comen lo mismo. Dentro del mismo país hay gente que se porta tan mal o tan bien como los de otro país. Por eso viene cierto rechazo cuando dicen, no, este fulano que es de ese país, hay que sacarlo porque ellos son de tal manera. Pero quiero decirles, hermanos, que esto que está diciendo Pablo es tan profundo que nosotros tenemos que meditar constantemente en eso. Cuando él dice, y ser hallado en él, significa que cuando una persona busque a Cristo, nos vea a nosotros. Cuando una persona quiera conocer de Dios, nos busque a nosotros. Cuando una persona quiera imitar algo bueno de Dios,
vea en nosotros eso que quiere imitar. Amén. Este texto y esa frase justifica lo que Pablo dijo una vez: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así es, amén. No es porque Pablo haya sido creyéndosela más que los demás, no, sino que estaba tan convencido que él actuaba como parte del cuerpo de Cristo, que le dijo a los hermanos: hermanos, quiten sus ojos del mundo y hagan como yo, que estoy buscando a Cristo también. ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te ve tu misma familia? Wow. Está bueno. El apóstol Pablo consideraba las demás cosas como pérdidas comparadas con Cristo. A veces nosotros pensamos que estamos realizados cuando ya tenemos una casa. Por cierto, quiero una casa. ¿No les parece? ¿Una casa propia? Un mejor carro. También lo quiero. Quiero mejores condiciones. Y eso todo el mundo espera y aspira a tener. Pero que eso no sea lo principal de tu vida en este momento. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Porque las demás cosas, dice el apóstol, cuando él la considera basura, es porque, mire, póngase a pensar, cuando estaba gobernando el rey Salomón, la palabra de Dios dice que había tanto oro en Israel, había tanto oro en las casas, en el palacio, en el templo, que la plata era basura. La plata era basura de tanto oro que tenía el reinado de Salomón. Algunos dirán: ni siquiera me pasan un kilito a ver si la vendo. Imagínense. ¿Era mala la plata? No. Pero habían conseguido tanto oro que lo demás pasó a ser basura, como la piedra. Y a veces nosotros nos olvidamos que lo que Dios prometió y nos va a dar es mucho mejor por lo que estamos hoy luchando. Así es. A veces nosotros pensamos en servir a Dios después que tenga un mejor trabajo. A veces pensamos servir a Dios después que tenga una casa. A veces pensamos servir a Dios después que mis hijos tengan un mejor colegio, una mejor universidad. Pero olvidamos, hermano, que si Dios no está con nosotros, lo que podamos conseguir no vale nada comparado con lo que Él ha prometido a cada uno de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque todo esto se va a acabar algún día. Incluso, ¿sabe qué ocurre muchas veces cuando nosotros ponemos a los hijos en primer lugar? Que salen tan mal agradecidos que no piensan en todo lo que se invirtió, en el dinero, el tiempo, el amor, la atención, y se olvidan de los padres. Entonces pasa a ser basura, porque perdemos el tiempo de servir a Dios mejor por atender otras cosas que al final no nos van a servir para nada. Así es, amén. Yo no digo que todos los hijos hagan así, pero en muchísimos casos se han visto donde el padre o la madre pierden incluso hasta la vida por querer dar lo mejor a sus hijos, y finalmente sus hijos se alejan de su padre. Se van, no los atienden, no honran a padre y madre como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces eso pasa a ser basura. Eso no quiere decir de que ahora saquen a su hijo del colegio. No, lo hagan. Simplemente hay que dar el valor que cada cosa debe tener. Tener un orden donde primeramente sea Dios el que tenga mejor valor o mayor valor que lo que usted cree ahora en cuanto a eso.
¿Cuántas cosas no consiguió el apóstol Pablo? Era el primero en cuanto a los fariseos. Era pero muy avanzado en cuanto a lo que era la ley. Era un hombre pero tan líder que todo el mundo casi temblaba cuando ese hombre llegaba. Había conseguido muchas cosas. Aparte de eso, había nacido en una provincia romana. Tenía mucho más privilegio que la gente que estaba a su alrededor. Había estudiado, tenía varios idiomas, tenía muchas cosas. Pero terminó diciendo esto, que cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que todo era la basura. Porque estar con Cristo es mucho mejor. Amén. Y no solamente en la muerte, sino en la vida. Amén. Debemos preguntarnos siempre, si yo quiero reflejar a Cristo, porque yo estoy en Él y soy como Él. Cada vez que vaya a hacer o decir algo, ¿qué haría Cristo en nuestro lugar? Cuando te piden una opinión, ¿qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? Cuando estás en el semáforo y alguien se atraviesa o te adelanta o te acerca mucho el carro, o alguien caminando, viendo para otro lado, cree que está en el fondo de su casa. Debemos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿O dentro del mismo carro? ¿Cuántas familias no vienen discutiendo en la vida mientras vienen para la iglesia? Yo sé que hoy nadie discutió. Amén. Yo sé que hoy nadie, por lo menos en mi carro no. En los otros carros usted sabe qué pasó. Pero hermano, mire, a veces nosotros olvidamos esa situación y olvidamos responder como respondería Jesucristo. A veces somos tan maliciosos que estamos esperando que alguien nos diga algo porque ya le tenemos la respuesta. Es un contrapunteo. Tú me dices uno y yo te lanzo dos. Y ya te pienso la otra. Como decía un folclorista ahí en Venezuela, canto una y me queda una. O sea que ya te tengo medido. Y a veces nosotros tenemos ese problema en nuestra vida, que no pensamos en ser misericordiosos, sino hay que decirle eso porque se lo merece. Y si la gente nos dijera a nosotros lo que nos merecemos, vamos a hacer un ejemplo aquí. No. Le pediría a las esposas, díganle a su esposo lo que merece. No. Vamos a tener que suspender la comida de Navidad y yo quiero comer. Amén. Ese es el problema de la mayoría de nosotros, que queremos hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. ¿Por qué? Porque no reflejamos a Cristo y ese es el problema. El cristiano verdadero también pone su fe solo en Cristo, no en lo que puede hacer él por sus propios medios. Muchos hoy en día piden justicia, pero no quieren la verdadera justicia de Dios. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la verdadera justicia de Dios? ¿Qué nos dice Dios en su justicia? ¿Somos buenos? ¿Qué nos merecemos nosotros? Infierno. ¿Por qué merecemos el infierno? Somos pecadores. Esa es la justicia de Dios. Pero dentro de su misma justicia está una gran misericordia que nosotros no tenemos. Y esa gran justicia de Dios nosotros no merecemos, simplemente logramos obtener eso, esa justicia de Dios por la fe, cuando creemos realmente en la palabra de Dios, cuando creemos realmente que Cristo es nuestro Salvador, cuando creemos que lo que dice la palabra de Dios debemos hacerlo siempre en nuestra vida. Amén. Repito la pregunta. Con respecto a esto que hemos hablado, ¿ha habido algún cambio en este año con respecto a eso? Y eso te lo puede demostrar fácilmente. ¿Cómo ha sido su asistencia en la iglesia?
¿Cómo ha sido su sistema de oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está la aceptación de usted en su misma familia? ¿Qué tanto ha logrado avanzar? Eso se puede responder así. Por sus frutos los conoceréis. Miren, mis hermanos, el poner la fe en Jesucristo nos dice que la verdadera justicia nos hace reconocer que somos pecadores. Pero esa justicia también nos salva a través de Cristo. Amén. Somos señalados por nuestro pecado. Cuando vemos a alguien que pasa un semáforo con la luz roja, decimos, mira, ese tipo merece que la agarren y lo multen por $1,000, $2,000. Pero no pasa lo mismo cuando nosotros estamos en una situación de nuestra casa y le hablamos mal a nuestra esposa, o al esposo, o a veces a los hijos, o a veces al vecino, o a veces al compañero de trabajo, o a los hermanos de la iglesia, que a veces no se lo decimos, pero lo pensamos. ¿Y usted sabe qué dice la Biblia con respecto a eso? Por cuanto lo pensaste, lo hiciste. Estamos metidos en problemas con Dios. Y le repito, feliz Navidad. Queremos una feliz Navidad, pero a nuestra manera. Porque pensamos solo en nuestra justicia y olvidamos que la fe en Cristo es mucho más importante que cualquier otra cosa. Pensamos muchas veces que el hacer algo bueno es suficiente, pero el que vive por la fe en Jesucristo espera solo en Él. A veces pensamos que dar el diezmo y la ofrenda ya, con eso tenemos. Pastor, tiene que quedarse tranquilo porque ya yo ofrendé y diezmé. O mire, yo voy a dar unas sillas. O yo voy a traer tanto de comida. Pensamos que eso bueno, es suficiente. Yo traje para la comida de hoy. Así que ya por hoy, ya le serví a Dios. Pues no es así. Usted sabe que le dijo Jesucristo a un hombre que le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió Dios? Mire, el único bueno es Dios. O sea que en realidad nosotros tenemos un problema. El pecado hace que nosotros estemos engañando muchas veces. Porque a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y eso no es solamente la gente del mundo, sino nosotros también. Porque a veces decimos, se merece lo que le dijeron. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos vivir también haciendo misericordia. Mis hermanos, está finalizando un año en el cual tuvimos grandes oportunidades para un verdadero cambio. ¿Quiénes de nosotros aprovechamos este año? ¿Será que vamos a repetir lo mismo que dijimos el año pasado? Si es así, entonces grábelo y cuando llegue el 31 no lo diga, escúchelo. Y se ahorra palabras, se ahorra saliva. Y se ahorra de un compromiso que, como dice la palabra de Dios, que cuando usted prometa algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Nos engañamos nosotros mismos. Pensamos que este año fue de gran provecho porque avanzamos en la parte material, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Cumplimos nuestro compromiso con Dios? A veces no lo decimos, a veces no queremos decirlo en voz alta, porque decimos, entre Dios y yo. Pero ¿usted cree que Dios se olvida de eso? Dios está esperando que nosotros hagamos lo mejor cada día. Si nos evaluaran, ¿cuál sería el resultado? ¿Logramos el objetivo de cumplir lo que prometimos? Póngase usted ahorita, ahora en su mente, del 1 al 10. ¿Qué evaluación tendría usted? Lo que dice la palabra de Dios a veces ocurre. Ya sé que algunos, incluso yo, nos estamos justificando el por qué no cumplimos. Pero ¿qué dice primero en los Corintios, capítulo 11?
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es como cuando usted se está curando una herida. Usted se rompió un dedo y ¿qué hace usted? Se agarra. ¿Hace eso? ¿Por qué? Porque usted le duele, ¿verdad? Y quiere hacerlo con la mayor delicadeza para que no le duela. Pero vaya a un hospital y que una enfermera lo agarre. ¿Qué va a hacer la enfermera? No le duele. ¿Verdad que sí? Y solo te dice, te va a traer un poquito. Esa es la frase. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero lamentablemente nuestra justicia no es buena. Debemos pensar en la justicia de Dios, que sí es perfecta. Cada día hay una oportunidad para cambiar. No se preocupen. Hoy podemos empezar a cambiar. Todavía faltan 8 días y medio para que termine el año. Hay oportunidad para cambiar. Como creyentes, ¿podemos reflejar un cambio como lo mostró el apóstol Pablo? Dirán algunos, oye, pero no me pidas tanto. Pero sí, no debemos seguir portándonos como el mundo. Debemos hacer el mayor esfuerzo por servir al Señor y parecernos a Cristo. La meta de cada creyente se resume en los 3 aspectos que vimos hoy. Ver a Jesucristo como el tesoro de vida eterna que debería ser, que nuestra vida refleje solo a Jesucristo y que nuestra fe debe estar solo en Cristo. Y debemos recordar esto: nuestros propios esfuerzos no lograrán un verdadero cambio. Pero si nos enfocamos en Cristo, entonces sí lo lograremos. Hermano, este debe ser un mensaje que debe prepararnos a partir de hoy, para que cuando termine el año y hagamos otra vez el compromiso con Dios, sí lo hagamos seriamente. Sí lo hagamos seriamente. Que no sean las promesas que un golpeador le hace a su esposa. Que no sean las promesas de una persona que está en el vicio le hace a quien quiere ayudarlo. Que sea la promesa de un hijo espiritual de Dios que sí quiere amar a Dios mejor que ayer y que lo que pasó en todo este año. Vamos un momentito a 2 Corintios 5:16. Porque el verdadero cambio está reflejado en la iglesia. ¿Lo tienen ya? Vamos todos a decirlo. Porque aquí está la base del verdadero cambio que debemos tener, no solo por este año, sino por nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos haciendo lo mismo de siempre y no cambiamos, entonces tenemos un problema con nuestra identidad en Cristo. Eso no es solo para los no cristianos. Eso es para nosotros, que conociendo la verdad, debemos enfocarnos en esto que sí debe ser en nuestra vida cada día. Mis hermanos, feliz Navidad. Pero usted sabe qué es más importante que la feliz Navidad. Feliz vida nueva. Eso sí es más importante. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde y que podamos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver o vamos a la oración. Voy a invitar entonces a los hermanos para pasar el otro paso que es la cena del Señor.